Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor, que ilumina nuestro camino, y ahora te pido que uses a tu siervo, don Wilber, que él pueda exponer, Señor, lo que tú has puesto en su corazón y en su mente. Ayúdanos a escucharte a ti a través de él, Señor. Úsalo con poder, que tu Espíritu lo guíe sus palabras, y ayúdanos a nosotros a recibir tu palabra, a no juzgarla, sino a recibirla y someternos a ella. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy buenos días a todos. Buenos días. Es un gozo el tiempo que hemos compartido con ustedes aquí los domingos, y haber disfrutado de la compañía de la familia de Eduardo, Amén. mi hija Nancy, mis nietas Yesenia y Jana, y desde luego de mi yerno. Dios en su bondad nos permitió estar todo este tiempo aquí. Ya Dios mediante, el viernes nos vamos. Se vaya. Hay gozo en mi corazón, estoy seguro que en el de mi esposa también, por el tiempo que Dios nos permitió estar aquí, de convivir con ellos y convivir con ustedes. Ayer pasamos un día muy bonito, los que no fueron se lo perdieron. Que le sale la Dios nos bendijo. Andaba un poquito nervioso porque había mucha niebla cuando salimos de aquí, muchísima niebla. Y yo he escuchado de los accidentes en las carreteras de Estados Unidos de 20, 30, 40, 50 carros muchas veces por causa de la niebla o de la nieve, ¿verdad? Pero pues gracias a Dios nos llevó con bien, nos trajo de nuevo con bien, comimos muy rico. Y para rematar, ahí nos recomendaron ir a comer unos tacos deliciosos. Deliciosos. Dios nos bendijo ayer. Nos ha bendecido este tiempo, hermanos. Y estamos aquí solamente por la pura gracia de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Solamente en su gracia Dios nos ha permitido estar aquí. Y decía el canto, encontré un lugar llamado gracia. Y dice otra de sus partes, que así venga con los pies llenos de barro y de lodo, puedo entrar a este lugar, porque aquí está la gracia del Señor. Amén. Y es algo que nos debe distinguir. Dice allí en Colosenses capítulo 3, si pues habéis resucitados con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y el sí pues implica ahí que el apóstol nos está diciendo, el apóstol Pablo, más bien Dios a través del apóstol Pablo, que en vista de todo lo que ha acontecido anterior a llegar a este capítulo 3, si de verdad hemos resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Dice en el versículo 20 del capítulo 2, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los movimientos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos de este mundo? Entonces, hemos muerto en Cristo y hemos sido resucitados en Cristo, muertos a una vida de pecado y resucitados a una vida de santidad. Y cuando estamos en este momento de nuestras vidas, desde que conocimos a Cristo como nuestro Salvador personal, hemos cambiado, hemos pasado de muerte a vida. Y dice la palabra que solamente es por la gracia de Dios. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es
don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Estamos y hemos sido salvos por la pura misericordia y por la gracia de Dios. Amén. Y en vista de esto, si hemos resucitado con Cristo, debemos buscar las cosas de arriba, las cosas donde está Dios, las cosas que interesan a Dios, las cosas que van a ser para nuestro beneficio, para cambiar nuestra manera de vivir. Dice, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y dice ahí un comentario que es como que nuestros pies veíamos solamente hacia el barro, nuestros pies llenos de barro, de lodo, de tierra. Nuestra mirada estaba en ese entonces, ahora ya debemos cambiar el rumbo de nuestra mirada y ponerlo en las cosas de arriba. Y a partir del versículo 5, el apóstol Pablo nos empieza a hablar de qué era lo que nos caracterizaba, en cómo vivíamos, qué hacíamos antes de conocer a Cristo y ser salvos. Y dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Y son palabras fuertes: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y todas estas cosas acarreaban la ira de Dios sobre nosotros. Dice ahí en Efesios que hemos resucitado con Cristo y estamos sentados en los lugares celestiales. Así es nuestra vida ahora con Cristo. Y estas cosas que hacíamos antes, dirá alguno, no, hermano, yo nunca he hecho esto. Pero hay otro tipo de cosas que hacíamos en las que vivíamos. Tal vez consumir alcohol, fumar demasiado, drogas, adulterio. Eran cosas o son cosas que para la sociedad o para el hombre y la mujer que no tienen a Cristo en su corazón pudieran ser hasta cierto punto normales. Decía Eduardo que vamos a cantar un himno antiguo, es hermoso. Nos dijo viejitos, ¿verdad? Pero cuando nosotros éramos jóvenes, cuando yo era niño hace muchos años, un homosexual no era algo bueno para la sociedad. Quienes en ese entonces practicaban esto lo hacían a escondidas. En su comportamiento diario ante la sociedad, ante la gente, no se comportaban de acuerdo a su preferencia. Ahora le llaman preferencia sexual. En ese entonces le llamábamos inmoralidad sexual. Sino que se conducían en secreto todo este tipo de cosas. También en mi época de joven, de niño, era muy común que el varón pudiera tener una o dos mujeres más aparte de su esposa. Dice la hermana Florentina, ay, pero era cierto, hermano, era cierto. Y la esposa aceptaba esta situación. Decía, no importa que tenga las que quiera, la esposa soy yo. Y eso no es correcto. Ahora evitan eso no casándose. Pueden estar con una mujer un tiempo y después con otra mujer y después con otra mujer. Pero a Dios no le agrada eso. Y estas cosas que tal vez de alguna manera practicábamos parte de esto, dice el Señor, eso ya no debe existir en sus vidas. Eso ya tiene que quedar atrás. Amén. Ha muerto juntamente con ustedes, porque ahora ustedes han resucitado juntamente con Cristo.
Y en el capítulo 2 el apóstol Pablo nos habla de que cuando somos bautizados en su muerte. Eso significa sumergirnos, sepultados juntamente con Cristo. Y cuando salimos del agua, representa que somos resucitados con Cristo a una nueva vida, a una nueva forma de vivir. Amén. De manera que si alguno no se ha bautizado, yo le invito a que pronto lo haga, pronto obedezca al Señor. No tiene nada que ver con su salvación el bautismo, pero es una manera de decirle al mundo, de testificar al mundo: yo soy hijo de Dios, yo he sido salvo por la gracia de Jesucristo y por eso obedezco bautizándome. Amén. Y no hay que esperar para bautizarnos para cambiar nuestra manera de vivir, sino desde el momento en que somos salvos, somos hijos de Dios. Y juntamente con el ser hijos de Dios implica todo esto. Cuando nace nuestro hijo, ¿cuándo es nuestro hijo? Hasta que lo llevamos al registro civil y decimos que se llama Nincha Salía Arcila Leal. No, desde el momento en que ella viene a este mundo, y es más, los que somos padres, desde el momento en que sabemos que nuestra esposa ha concebido y viene un bebé en camino, desde ese momento es nuestro hijo. Amén. Entonces, el bautismo es parte de un compromiso que debemos aceptar delante de Dios. Y como les decía, una manera de testificar que hemos sido salvos y que somos hijos de Dios. Pero nuestro compromiso con nuestra manera de vivir viene desde que aceptamos y recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal. Porque dice la palabra de Dios que cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, somos sellados con las arras del Espíritu Santo para la promesa de una vida nueva y una vida eterna. Pues bien, entonces decimos que dice el versículo 7, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Dice en otro tiempo, cuando vivíais es pasado, en el presente ya no debemos vivir de esta manera. Pero dice el apóstol Pablo, pero ahora dejad también. Supongamos que ninguno de nosotros vivía de la manera que dice aquí la palabra de Dios. Pero ahora dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Ira. ¿Qué mío? ¿Qué es la ira? Dice, la ira es furia que fuera de control puede llegar a ser letal. ¿Qué es letal? Algo que puede matar. Y recuerda que Santiago nos dice que algo que debemos evitar es la ira. Porque cuando estamos iracundos, podemos decir cosas que muchas veces o la mayor de las veces nos vamos a arrepentir. Pero ya las dijimos y no hay poder humano que quite el daño que causaron mis palabras. Y puede ser a nuestros hijos. ¿Cuántas veces iracundos por algo que hizo nuestro hijo decimos cosas, los lastimamos, lo ofendemos? Eres una cosa ahí contra el hijo o la hija. Hermanos, eso daña mucho, daña mucho. Nuestra condición de seres humanos nos hace muy diferentes, pero hay gente, niños, niñas o tal vez ahora adultos, a quienes dijeron una y otra vez, eres un tonto. Y es una palabra, al menos en México, no tan ofensiva. Y eres un tonto, y eres un tonto. Y se le queda aquí y aquí, y él va a creer, tal vez hasta que Dios cambie ese concepto en su mente, que es un tonto, y lo va a limitar. Y hay palabras peores que hacen daño. Entonces, la ira es algo terrible, es algo que no, es diferente del enojo.
El enojo es menor, te molesta, te tiene descontento, pero no es explosivo como la ira. ¿Y cuántas veces la esposa le dice palabras hirientes al esposo o el esposo a la esposa? Y eso hace mucho daño. Entre hermanos se lastiman muchas veces a través de las palabras cuando se dejan llevar por la ira. Yo doy gracias a Dios porque los 5 hijos que Dios nos dio a mi esposa y a mí, ahora en la distancia, se aman, lo expresan, se llevan bien, nos apoyamos, se apoyan unos a otros en la necesidad, en la oración. Decía Eduardo que ayer el predicador nos dijo que debemos pedir ayuda, que cuando estamos en angustia, cuando estamos en problemas tal vez de soledad, busquemos ayuda y conozcamos más a Cristo. Creo que, no sé si todos, pero algunos saben que tengo una hija que es médico, es pediatra y es urgencióloga, o sea, ella le lleva a los chavitas así graves y ella tiene que sacarlos de ese estado de gravedad donde llegan en un lapso de tiempo muy corto, porque muchas veces depende de la celeridad con que ella atienda y dé las indicaciones necesarias, los medicamentos, todos los procedimientos para que ese niño o niña pueda librarse de la muerte. Y el sábado nos mandó un mensaje que por favor oráramos por ella, porque había sido una noche terrible, angustiosa. Tuvo que atender a una niña, Alison Carolina, que llegó con dengue hemorrágico y nos dijo que durante su guardia la niña perdió 2 litros de sangre y pedía que oráramos por la niña y por ella, porque estaba 3 años, estaba muy angustiada, su noche había sido terrible. Y enseguida todos sus hermanos, sus cuñadas, empezaron a escribir para alentarla. Dios quiere que de esta manera, hermanos, nos apoyemos, nos ayudemos unos a otros. Entonces, el llevarnos bien como familia, como esposos, como padres e hijos, es algo que Dios espera de nosotros. Dice, dejar también la malicia. Malicia es, ¿qué será malicia? A veces pensamos muy rápido en cosas nocivas o malas de las personas. Dice Pablo, no. Dice en la enseñanza que nos está dando Eduardo, que antes de responder, cuando algo nos dice no reaccionemos, sino razonemos. Entonces, no tengamos malicia. Blasfemia. La blasfemia es algo en donde ofendemos directamente a Dios, y esto no debe ser entre nosotros. Dice, palabras deshonestas de vuestra boca. ¿Y cuáles son las palabras deshonestas de nuestra boca? Bueno, pues las majaderías, los insultos que antes eran muy comunes. Espero que ya no. Dios nos dice, ya no puedes decir y ofender de esta manera. Dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo. Es decir, antes tal vez fuera común para nosotros mentir. Y no sé si los colombianos, ¿qué otro país hay por aquí? Honduras, los hondureños. Pero en los mexicanos nos es muy fácil mentir. Y algo característico de los norteamericanos es que ellos confían en lo que les decimos. Cuando nosotros vamos para obtener un permiso para entrar con la visa, nos hacen una serie de preguntas y ellos confían en que nosotros les estemos diciendo la verdad. En México, si tú entras a un supermercado con tu bolsa, que ya llevas cosas, las tienes que dejar en algún lugar y te ponen un sello y te dan un ticket para que lo recojas. ¿Y saben por qué? Porque muchas veces
muchos mexicanos, si no les sellan la bolsa de esa manera, la llenan ahí sin que les paguen. Y la primera vez que Dios me permitió venir a Estados Unidos, yo veo que llegaba y me dijo, ¿ya dónde dejo mi bolsa? Pase usted y tú puedes entrar con una bolsa de una tienda a otra tienda y no te la van a quitar porque confían en que tú no vas a robar. No quiere decir que no roben, pero es mucho menos, al menos que en México. Entonces, debemos decir la verdad, porque la mentira era parte de nuestra naturaleza anterior, pero ahora que hemos sido revestidos de nuestra nueva manera de vivir, debemos dejar todo esto y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, porque ahora, hermanos, somos reflejo de Jesucristo, y Jesús no mintió, Jesús no robó, Jesús no cometió ningún pecado, Jesús fue perfecto en su naturaleza pecaminosa. Entonces, el cual conforme a la imagen de lo que creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y una vez que tenemos este conocimiento pleno, o vamos creciendo en el conocimiento de Cristo, a través de nuestra relación diaria con ella, empezamos a cambiar. Y dice entonces, donde no hay griego ni judío, es decir, donde no hay ni mexicano, ni colombiano, ni hondureño, ni guatemalteco, todos somos hijos de Dios. Amén. Hasta de los norteamericanos. Somos hermanos con ellos. Y ellos son nuestros hermanos. Y esta iglesia, la iglesia americana, hermanos, es una iglesia que realmente vive y expresa el amor de Dios que hay en ellos. Porque es por el esfuerzo de ellos que nosotros podemos reunirnos en este lugar. Y muchos de ustedes, o todos ustedes, han escuchado del Evangelio por el esfuerzo de esta iglesia americana. Dice, no hay circuncisión ni circuncisión, bárbaro, ni necesita siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Es decir, el mismo Dios que es para el dueño de la empresa donde ustedes trabajan, es el mismo Dios de ustedes. Amén. Y ustedes son hijos de Dios, como Él es hijo de Dios, como su jefe es hijo de Dios. Esto era la manera como vivíamos, las cosas que debemos dejar. Y ahora el apóstol nos dice a partir del versículo 12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Así somos, hermanos, para el Señor, santos y amados. Es decir, Dios nos apartó por su pura gracia, porque nos amó, pero nos sigue amando y nos seguirá amando por toda la eternidad. Amén. Dice que la manera de vestirnos de entrañable misericordia. ¿Qué es misericordia? Es sentir compasión por alguien, pero con acción. Es decir, yo puedo sentir compasión por la hermana Mari porque está pasando una situación difícil y ahí se queda. Pero cuando hay misericordia, yo debo hacer algo por la hermana. Y dice que esta misericordia debe salir de nuestras entrañas. Es algo profundo que debe haber en nuestras vidas. Algo profundo que debe motivarnos para ayudar a quien lo necesite. Y no solamente a nuestros hermanos, sino a cualquier persona que veamos en necesidad. Al que tiene hambre, al que tiene frío, al que necesita ser ayudado de alguna manera, tal vez aquí ayudándolo a comunicarse por medio del idioma, en fin, es hacer algo por el demás, pero sintiéndolo con todo nuestro corazón. Dice de benignidad, de ser bondadosos, de humildad, de ser sencillos, de estar dispuestos a tratar con quien Dios ponga en nuestro camino. Aquí, como en todo el mundo, hay menesterosos, hay gente, aquí viven en la calle, ¿cómo les llaman?
indigentes. Si nosotros vemos a alguien y tenemos oportunidad de ayudarlo, vamos a hacerlo, dice. De humildad, de mansedumbre. Mansedumbre nos dice que debemos ser mansos. Y algunos dicen que mansos, no mensos. Pero la mansedumbre, hermanos, es el ser, poder aceptar las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor en relación con los demás, sin reaccionar de una manera difícil, de una manera donde tal vez hagamos daño al responder. Pero no quiere decir que estemos callados ante una circunstancia que nos esté lastimando. La mansedumbre debe ser paz, quietud, tal vez ser amable, pero en su momento dado hablar, defendernos de la situación que estamos atravesando y que tal vez nos esté haciendo daño, pero con mansedumbre, con palabras sabias que le pedimos a Dios que ponga en nuestra boca. Dice, de paciencia. Y cuando viajamos, yo no soy paciente. Yo me presiono mucho por tener la maleta a tiempo, que no se pase del peso, llegar a tiempo al aeropuerto. Y mi esposa es todo lo contrario. ¿Sí? Entonces, tenemos que ser pacientes muchas veces en las circunstancias cotidianas de nuestras vidas. Con nuestro compañero que no hace las cosas a la velocidad que quiero que las haga. Con nuestras nietas. Que van creciendo. Nuestros hijos que van creciendo. Algo muy común, tal vez en mi casa, pero en muchas casas lo vemos. Si el hijo tira algo sobre la mesa, ¿qué hacemos? ¿Tenemos paciencia? No, ¿verdad? Enseguida reacción, chamaco! Y nos exaltamos y le llamamos la atención y digo, ¿cómo te atreves a decir esto? Pero si viene un invitado a la casa y tira, hace lo mismo, ¿qué hacemos? No te preocupes, enseguida vamos corriendo a limpiar. Claro. Debemos tratar al hijo y a la familia igual que tratamos al invitado. Tener paciencia para con ambos. La paciencia que tuvimos para con el invitado es buena, ¿no? Es buena porque es testimonio, pero también debemos tenerla con nuestros hijos. Dice, y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Es un estándar alto, hermanos. Es una medida difícil, porque ¿a quién de ustedes cuando recibió a Cristo, cuando pidió perdón, le dijo al Señor, a ver, espérame tantito, Yulisa, tienes esto, y esto? Cuando corrijas todo, entonces ven y platicamos. ¿Verdad que no? No. Ni a Eduardo, ni a Wilber, a ninguno de ustedes, ni a Edgar. Dios nos perdonó con todo lo que traía a nuestra vida, con todo. Algunos menos que a otros tal vez, pero dice la palabra que nuestra naturaleza es pecaminosa. Entonces, como estábamos cuando nos encontramos con Jesucristo, así nos perdonó. Y dice que de esta manera debemos perdonarnos unos a otros. Desde luego esto no quiere decir que si yo estoy ofendiendo a un hermano en mi familia y él me va a perdonar, yo lo sigo haciendo. No puede ser tampoco. Y por eso dice perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. ¿Y qué pasa cuando no perdonamos a nuestros hermanos?
Si recuerdan, hay un texto ahí que el mismo que Dios Jesucristo dice. De hecho está en el Padre Nuestro. Porque si no perdonamos a los que nos ofenden, tampoco Él perdona. Él no nos perdona. Él no nos perdona. No escucha nuestra oración. Dice allá en la epístola de Juan que para que nuestras oraciones puedan llegar. Y dice Pedro que nuestras oraciones tienen estorbo. Es decir, si no hemos perdonado al que nos ofendió, podemos orar 24 horas al día, pero las oraciones no van a llegar. Dice ahí que del techo no van a pasar. Y dice que para que participemos de la cena del Señor, que hoy será, debemos estar en paz con todos. Debemos estar en paz con todos. Pero tampoco es, ¿cuál es la palabra? Un motivo para dejar de participar de la cena del Señor. ¿Qué es lo correcto que Dios espera de nosotros? Que arreglemos cuentas, que vengamos en paz. Si hoy antes de salir o a punto de salir discutí con mi esposa y nos ofendimos, debemos reconciliarnos para poder participar de la cena. No dejar de participar. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que así mismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. El amor es el vínculo perfecto, hermanos. Otro versículo de la Biblia, que el amor cubre multitud de pecados. Y ese es el amor de Dios. Este es un amor, dice el comentario, que es un amor ágape. Es un amor que da sin esperar, sin recibir nada a cambio. Dios es amor ágape. Dios nos da y nos ama sin esperar recibir nada a cambio. Si nos llama a vivir de esta manera, si nos llama a vivir en santidad, si nos llama a apartarnos de pecado, ¿Dios se beneficia? No, nos beneficiamos nosotros. Cuando cantamos y alabamos a Dios, es para beneficio nuestro, es para gozarnos nosotros, porque Dios no necesita de nuestras alabanzas. Dice que la naturaleza lo alaba, las estrellas, los astros, los ángeles alaban a Dios 24 horas al día. Pero la alabanza es para nuestro beneficio, para gozarnos nosotros alabando al Señor. Y dice, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que así mismos fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Paz es algo que necesitamos, que anhelamos, que deseamos. Yo espero que podamos vivirla y disfrutarla. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Debemos procurar, hermanos, conocer la palabra de Dios. Decía ayer el hermano que una de las maneras en que cuando estamos necesitados, ¿por qué Dios permite es para conocer más a Cristo, para conocer más al Señor? Y dice aquí que si la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, vamos a tener conocimiento, vamos a estar más cerca de Él, vamos a tener una mejor relación con Él. Y esta relación va a servir para estar con nosotros, y ambos podemos exhortarnos en sabiduría. Y dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Este es el resultado de estar cerca de Dios, de vivir como Dios nos pide. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o sea de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Algo que el hombre debe tener siempre en su corazón, cada mañana, cada anochecer, es dar gracias a Dios. Dar gracias a Dios. ¿Por qué?
por todo lo que Él nos da, de todo lo que Él nos guarda, de todo lo que Él nos libra, porque nos permite tener un lugar para reunirnos, para congregarnos, para alabar y glorificar su nombre. Agradecidos también porque Dios ha puesto a un siervo aquí para que les comparta de la palabra de Dios. Y yo les pido con todo mi corazón que siempre recuerden a Eduardo y a Liz en sus oraciones. Que Dios les siga dando la fortaleza y la sabiduría para seguir ministrando a ustedes la palabra de Dios. Y hermanos, si vivimos de esta manera, podemos compartir el Evangelio, no solamente con nuestro hablar, con nuestra boca, con saber mucho de la Biblia, sino con nuestra manera de comportarnos. Va a ser mejor el hablar de Cristo si tenemos una vida como Dios nos está diciendo aquí el apóstol Pablo, que saber de memoria muchos versículos de la Biblia. Dios les bendiga.